una botella de... Buen día, profe. Buenos días, Andy. Buenos días, Víctor. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos unos minutos para ver si se conecta otro compañero suyo o si no, daremos inicio a la clase. Buenos días, profe. Buenos días, Torres. Estamos esperando un par de minutos a ver si se conectan más alumnos. A las 10:50 iniciaremos la clase del día de hoy. Ok, Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, Víctor. Bien, gracias por tu pregunta. Estamos esperando hasta las 10:50 a ver si se conecta alguien más. En el caso de que no se conecte nadie más, daremos inicio a la clase. Ok, licenciado.
Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla. Ya se ve. Ok, excelente, Torres. Como les he indicado en la clase del día de ayer, vamos a culminar el tema del desarrollo embrionario, en el caso de los animales, el día de hoy. Por favor, Torres, lee el tema. Desarrollo embrionario animal. Una vez que se ha llevado a cabo la fecundación, el cigote inicia una serie de divisiones mitóticas y de posteriores diferenciaciones celulares, hasta constituir un órgano pluricelular similar a sus progenitores. Cigote, mórula, blastocele, bástula, blastoporo, endodermo, glastruma, estoderno, arquetero. En las primeras fases, después de la fecundación, las sustancias contenidas en el citoplasma del óvulo fecundado nutren a las células descendientes de éste, hasta el momento en el que se implanten en la estructura encargada de proteger y alimentar al embrión. Por esta razón, en la mayoría de las especies, el óvulo contiene una gran cantidad de sustancias nutritivas y es de un tamaño mucho mayor al espermatozoide. De acuerdo con el lugar del desarrollo del embrión, se presentan las siguientes clasificaciones. Tipos, características. Ovíparos. El desarrollo embrionario se produce en el interior de un huevo gracias a las sustancias nutritivas que contienen y que forma el vitelo nutritivo. Estas sustancias nutren al embrión durante su desarrollo. En el caso de los animales acuáticos, para evitar que los huevos sean desplazados por el agua, poseen mecanismos de flotación o bien filamentos. Los huevos depositados en el medio terrestre están recubiertos de una voltura protectora para evitar su desecación. Son ovíparos los insectos, algunos peces, los anfibios, algunos reptiles, las aves y un único mamífero, el ornitorrinco, vivíparos. El embrión se desarrolla en el inferior del útero materno, donde la placenta le proporciona protección y alimento. La placenta es un tejido formado durante el embarazo y sirve para intercambiar nutrientes y materias de desecho entre la sangre materna y la fetal. Son vivíparos ciertos reptiles, algunos peces cartilaginosos y otros, todos los mamíferos con excepción del ornitorrinco, ovovivíparos. El desarrollo embrionario se produce dentro de un huevo que a su vez es protegido en el cuerpo de la madre. Son ovovivíparos algunos peces y algunos reptiles como la culebra. Existen algunos ovíparos, como los insectos y los anfibios, cuyos huevos no tienen suficiente vitelo nutritivo para alimentar al embrión durante el proceso de desarrollo. Por ello, el embrión abandona el huevo antes de completar dicho proceso y nace en estado larvario. La larva se alimenta de sustancias del medio para seguir su proceso de metamorfosis hasta convertirse en adulto. Ok, excelente, Torres. Esa sería la parte en la que nos quedamos el día de ayer. Tenemos que culminar el tema del día de hoy y sería pues lo que se
indica en el libro, que son los ciclos biológicos. Por favor, Víctor, da inicio a esta parte de la lectura. Claro que sí, licenciado. Ciclos biológicos. Un ciclo biológico es el conjunto de acontecimientos que tiene un lugar en un organismo desde la formación del cigoto hasta que se vuelve a reproducir. El ciclo biológico el ciclo biológico implican, excepto, excepto en la mayoría de los animales, estrategias dobles de reproducción. Es decir, que en un ciclo biológico, el organismo alterna la reproducción sexual con la asexual. Eh, En la reproducción sexual intervienen siempre dos procesos fundamentales, la meiosis y la fecundación. La, me- la meiosis reduce la mitad n en el número de cromosomas y la fecundación reúne nuevamente el número de cromosomas diploide de dos. Ellos implican que durante el ciclo biológico se presentan tanto células haploides como diploides. La dotación cromosómica de los individuos adultos y el momento en el que tienen lugar la meiosis y la fecundación distinguen tres tipos de ciclos biológicos. Ciclo aplonte del alga no, Chalmidomonas. Primero está haploide, no, haploide, diploide, fecundación, cigoto, meiosis. Este, el organismo es haploide y se reduce asexualmente por divisiones mitóticas. En, en ocasiones, dos células se unen y producen la fecundación. El cigoto diploide presenta una cubierta muy gruesa que permite sobrevivir si las condiciones no son favorables. En el cigoto tiene lugar la meiosis y se originan cuatro células haploides que constituyen cuatro individuos adultos y cierran el ciclo. Presentan este tipo de ciclos los proto, prototictas, algunas algas algunas algas y algunos hongos. Ok, excelente, Víctor. Sigo con el ciclo aplonte. Correcto, Víctor. Ciclo aplonte. El organismo adulto está constituido por células haploides y solo el jigote es diploide. La meiosis ocurre después de la fecundación. Una vez formado el cigote, por ello se denomina meiosis cigótica. Ciclo diploide. El individuo adulto está constituido por células diploides y solo realiza la meiosis para formar gametos haploides destinados a participar en la fecundación. Es la meiosis gametogénica. Ciclo diploaplonte. La especie presenta en un ciclo de vida dos individuos adultos morfológicamente diferentes, uno haploide y el otro diploide. La meiosis se da
en el individuo diploide para generar las esporas. Se trata, por tanto, de una meiosis esporogénica. Ok, excelente, Víctor. Andy, por favor, lee esta parte de la lectura. El ciclo diplonte del Cindario Aurelia. Eh, bueno, empieza en el pólpilo, en lo que se mete el pólpilo en la fase diploide. Después el pólpido sigue evolucionando hasta la medusa. Después de la medusa sigue desarrollándose hasta que en el ciclo haploide por meiosis es... Ah, no, digamos que... No, perdón, comienza en el óvulo, del óvulo la fecundación con el cigoto, del cigoto la plánula, y la plánula se va desarrollando poco a poco por la fase diploide hasta que llega el pólipo, después a la medusa, donde se desarrolla completamente. Dice, el pólipo es un organismo diploide que se reproduce asexualmente alterando la gametación, no, la gametación, perdón, la gemación y la escisión y da lugar a medusas que se apilan encima de él. Una vez que se desprenden, crecen hasta convertirse en adultas. Las medusas adultas, según sea hembra o macho, producen por meiosis gametos haploides, óvulos y espermatozoides y los liberan en el agua. La fecundación origina un cigoto diploide, del que se desarrolla una larva denominada plánula. La plánula, tras sufrir una serie de cambios, se transforma en un pólipo. Este ciclo se da en algas, hongos y animales invertebrados. El ciclo que mostramos a continuación es un ciclo diplonte como el anterior, pero existe una gran diferencia entre ambos. El primero se produce en una alternancia entre la reproducción sexual y asexual, mientras que en el segundo solo tiene lugar una reproducción sexual. Ciclo diplonte del mamífero musculus. Eh, bueno, empieza por meiosis el espermatozoide del óvulo, después se genera la fecundación, obviamente, después viene el cigoto, después se desarrolla el feto, hasta que se va desarrollando poco a poco y, y nada, ahí es donde nace la cría en este caso. El organismo es diploide cuando éste alcanza la madurez sexual, tiene lugar a la meiosis y reproduce los gametos haploides. Tras la fecundación, el cigoto diploide origina un ratón hembra o macho que se reproducirá sexualmente cuando sea adulto. Estos serán animales invertebrados y vertebrados. Ok, excelente, Andy. Torres, por favor, lee esta parte del libro. Siglo Diaplonte del lecho de Peterum aquilunum. Comienza con la parte en la que el gametofito se va desarrollando, haciendo que el célula se comience a esparcer haciendo un espermatozoide que logra entrar en la etapa de la fecundación, que con el tiempo se va desarrollando un embrión, haciendo que la planta vaya creciendo y al tiempo que se haya desarrollado pueda liberar esos esporofitos con el diploide y creando la meiosis. Existen dos tipos de individuos adultos, el gametofito es el esporofito. El gametofito es haploide y produce gametos por mitosis en el gametagio. Durante la fecundación, dos gametos procedentes de dos gametofitos diferentes se funcionarán y dan origen a un cigoto diploide. Al crecer, el cigoto dará lugar al esporofito, que es diploide, que produce esporas haploides mediante la meiosis esterogénica.
Las esporas son estructuras de dispersión que al germinar y crecer darán lugar a un nuevo gametofito. Existen ejemplos de este tipo de ciclo en algas, plantas y hongos. Gametangio masculino, plantas fanerógamas. Gametangio masculino, anteridio, grano de polen, gameto masculino, anterozoides, célula esparmática, gametangio femenino, arqueogonomio, saco embrionario, gameto femenino, ovocélula. Ok, excelente Torres. Vamos a resolver el ejercicio que nos plantea el libro y nos indica la primera pregunta, en una célula somática del ser humano, ¿cuántos cromosomas y pares hay? Y en el caso de una célula diploide, razona la respuesta y pues, Torres, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Yo creo que las células somáticas que están en el parte del ser humano son diploides, ya que la mayoría posee dos copias de cada tipo de esos cromosomas. Normalmente se lleva a cabo a través de la hederación, ya sea del padre o de la madre. En total se presentaría como unos 46 cromosomas y se encuentra como organizado en pares de 23 que serían dos, igual a los 46 cromosomas, y que esto demuestra que la condición en la que un diploide contiene dos series completas son unos cromosomas propias de la especie humana, ya que son hereditarias. Ok, excelente Torres. Vamos a desarrollar la tercera pregunta. Observa los ciclos biológicos que ya se han mencionado y elabora lo que es un informe que trate los siguientes puntos. Esta opción va a ser de manera verbal. Por favor, Víctor, responde la primera incógnita, que es predominio de la fase haploide o diploide. Claro que sí, licenciado. Pues algo breve que puedo dar así, pues sobre los ciclos biológicos sería el ¿cómo era? Chalmadonas o ciclo haploide, que según el texto, este ciclo presenta un ciclo aplonte donde el organismo adulto es haploide solo y que solo el citogamo es diploide y ésta realiza la meiosis para reproducir nuevamente células haploides. Predominio, pues el predominio sería la fase haploide. La mayor parte del ciclo se desarrolla en forma haploide y la fase diploide es una muy breve y limitada con el cigoto. También vendría lo que es el ciclo diploide con alternacias de forma o aurelias, que sería la parte de las medusas. En el texto nos muestra que las medusas o orelias, el organismo tanto pólipo como medusas es diploide. La meiosis produce lo que es gametos haploides, pero estos solo participan en lo que es en la parte de la fecundación. Y esto sería como la fase haploide, sería mínima por esta parte, por esta fase y el predominio sería la fase diploide. La mayor parte del ciclo es lo que es diploide, tanto lo que es la etapa sensil o lipo también, como la etapa móvil, que sería la medusa. También el ciclo diploide.
En este caso, todo el organismo adulto es diploide. La meiosis solo forma gametos haploides y no existe fase haploide multicelular. El predominio sería la fase diploide. La fase haploide se limita a lo que sería exclusivamente a los gametos. Y por último, el ciclo diploide a diploaplonte, que en el documento nos indica que el hecho presenta alternancias con lo que es de generaciones. Por ejemplo, gametofitos serían los haploides y en los esperofitos diploides. Sin embargo, en helechos no, helechos en esporfito diploide sería como la fase dominante, gran, lo que es grande y duradera. Mientras que el gametofito haploide es pequeño y de una vida corta. Predomina lo que es la fase diploide, aunque existan ambas fases. La fase diploide es claramente dominante en duración, tamaño y complejidad. Ok, excelente respuesta, Víctor. Andy, ¿cómo resumirías lo que es el tema del desarrollo embrionario en los animales? Básicamente que el embrión, bueno, se encuentra en el útero y se va desarrollando obviamente por etapas, se va desarrollando desde que obviamente es el cigoto formado por el espermatozoide y el óvulo, se introduce en en la pared uterina y se va desarrollando conforme pasan los meses y obviamente se va nutriendo por, ¿cómo sería? Un tubo que está conectado al, a la pared embrional, por el cual pasan todos los nutrientes que, bueno, en este caso la hembra o la mujer, en este caso, consume. Y nada, eso sería el desarrollo embrionario, creo. Ok, excelente, Andy. Ese sería en el caso de la reproducción sexual. Y en el Sí, caso de la reproducción asexual, es dependiendo del animal y obviamente normalmente se dan a partir de la unión de gametos, solamente que en este caso sería sin un progenitor, o sea, no, sería como que crean su propio juego de cromosomas, crean su propia, no sé cómo decir, identidad. Por ejemplo, si no me equivoco, hay un ejemplo acá eh, que es de la medusa, que, bueno, es un organismo que se reproduce asexualmente, empezando desde un óvulo que fecunda, después crea el cigoto y después se va desarrollando de poco a poco hasta convertirse en la medusa. Y cuando se da a luz a esta medusa, según sean hembra o macho, producen por meiosis gametos haploides, que pueden ser óvulos o espermatozoides, y son liberados en el agua y estos se van juntando nuevamente hasta crear nuevos individuos. ok, excelente, Andy. Listo, alumnos. Ese sería el tema del día de hoy. Y culminamos pues el tema del desarrollo embrionario en el caso de los animales. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema? Ninguna. Víctor, ¿Hay Andy. preguntas? No, no, todavía. Ok, correcto. Pasemos a la actividad para el día de hoy, 19 de noviembre. Como ya saben, la actividad en clase consta de tres preguntas hechas a base de lo que hemos socializado en clase, lo que ustedes mismos han leído, y esas tres preguntas serían las que están visualizando en este momento. Ok, licenciado.
Listo, pasemos a la siguiente actividad que en esta ocasión sería redactar una reflexión sobre la importancia de los diferentes tipos de reproducción, ya sea sexual o asexual, y pues qué tiene que ver con la supervivencia de las especies. En esta redacción tienen que incluir ejemplos reales y utilizar las normas APA de séptima edición. Ok, Está licenciado, te he entendido. entendido. Perfecto, alumnos. Ok, damos por finalizada la clase del día de hoy, alumnos. Ha sido un gusto. Si tienen